La herencia comenzó con resignación, en las nuevas por los siglos, para toda la creación. Su sangre con su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Muy buenos días, hermanos. Muy contento de estar acá con ustedes en esta cuarta semana del 2021, con toda la esperanza y con todo el deseo de que sea mejor que el 2020, con menos contratiempos, empezándose a solucionar las cosas que han traído tantas complicaciones, que han traído a mucha gente bastante sufrimiento. Este es el momento del culto, así que a pesar de que estamos lejos, a pesar de que estemos separados, no compartiendo el espacio físico, pero estamos compartiendo el tiempo y este espacio virtual. Así que les recomiendo, les pido que nos pongamos en clima, que nos preparemos y que dejemos todo lo que nos aleja. Sé que es difícil, ¿no? Todo lo que especialmente en casa, todo lo que nos aleja de esta conexión entre hermanos y de esta conexión con el Señor, para estar en este momento, para estar en este domingo, para dedicar el tiempo a Dios y a los hermanos. Para eso vamos a orar, vamos a comunicarnos con Él. Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por tener esta familia, por tener un lugar a donde pertenecemos y por tenerte a ti, especialmente, por tener tu guía, tu acompañamiento y tu amor. Sabemos que estamos en épocas difíciles, épocas de grandes cambios inesperados, que nos traen angustia, que nos traen incertidumbre y nos cambia, nos desprograma todo lo que teníamos programado. Pero sabemos que lo que no cambia es el amor tuyo hacia nosotros y tu presencia, tu compañía constante. Quizá nosotros cambiemos, pero sabemos que vos siempre estás y siempre sos fiel a tus promesas. Por eso te pedimos tu presencia acá, tu guía en este culto de adoración, para que tu presencia no solo se haga en este momento, sino en nuestros corazones y en nuestra vida. Amén. Ahora, habiendo hablado, orado, vamos a pasar a la adoración, con este salmo, el Salmo 62, versículos 5 al 8. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos, confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio.
Vamos a adorar juntos y luego Valentín nos guiará en la oración de intercesión. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.
gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Buenos días, hermanos. Feliz domingo para todos. Quiero invitarles a este tiempo de oración, a que busquemos juntos el rostro de Dios, nos concentremos directamente en Él y vamos a poner en sus manos una vez más todo lo que somos y este tiempo. Esta semana, cuando estudiaba la palabra, recordaba y bueno, el Señor me traía mucho la historia que está escrita en el Evangelio, cuando Él resucita a Lázaro, y lo que me llama la atención y lo que me gusta de toda la obra que Jesús hizo, en especial sus milagros, es que mostró que Dios es experto y le gusta manifestar su poder, su bondad y su amor en medio de los momentos más difíciles. Justo ahí, en ese momento, en ese tiempo, cuando lo que por nuestras fuerzas, lo que el ser humano puede hacer resulta inútil, cuando ya humanamente las personas llegan al punto en el que dicen no hay nada que hacer, como en el caso de Lázaro, tenía 3 días ya muerto. Dios viene y se manifiesta, y hay una promesa que está en su palabra y se repite,
Se repite en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y está escrita en el libro de Apocalipsis. Y es que Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Y es en esa plena confianza que les invito a que busquemos el rostro de Dios en este momento. Papá, gracias por el día de hoy. Gracias por cada día de vida que nos has dado hasta ahora. Sabemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y que tú te manifiestas en medio de los tiempos difíciles. Sabemos que aunque en esta época, en este año, así como en el 2020 que pasó, son tiempos donde la enfermedad, la incertidumbre y diversas pruebas han llegado a nuestras vidas, a las vidas de nuestra familia y a nuestro alrededor. Vemos cómo todas las naciones pasan por un tiempo extremadamente difícil. Pero venimos a ti sabiendo que tú eres el mismo que prometió a través del mensaje que dio a su profeta Isaías que harías que el desierto floreciera, que tú eres el que haces que donde antes había un valle de huesos secos, como le mostraste a Ezequiel, se levante un ejército y haya vida. Eres el Dios que le gusta manifestar aquello que para nosotros es imposible. A ti te gusta manifestarlo porque lo manifiestas con tu amor. Por eso entregamos cada día que tenemos, que nos quede de vida, lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos, papá, a la nación en la que vivimos y también al mundo entero. Te pedimos, como tu Hijo nos enseñó, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hoy queremos más que nunca que tu Espíritu Santo tome pleno control de nuestra vida, que tu Espíritu haga que en nosotros pueda haber fruto, que despiertes en nosotros una sed cada vez más fuerte por buscarte, por encontrarte, por conocerte, y que te manifiestes, oh Dios, en medio de la enfermedad que hoy aqueja este mundo. Manifiestes tu sanidad, manifiestes tu voluntad, manifiestes tu salvación. Lo pedimos para nuestra familia y para todos los que nos rodean. En tus manos entregamos todo, sabiendo que, como dijo David en el Salmo 23, podemos estar completamente seguros que tu amor, tu misericordia, nos seguirán todos los días de nuestra vida y de que para siempre, sí, para siempre por tu gracia viviremos donde tú vives. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Muy bien, habiendo adorado, habiendo compartido este lindo momento de poder cantar, bueno, yo las pocas veces que canto son, ahora para mi hijo canto un poquito, pero siempre en los cultos es el momento donde uno puede, donde yo por lo menos me pongo a cantar y me hace sentir muy bien. Bueno, habiendo adorado, habiendo orado, ahora vamos a ir preparándonos para la prédica. Antes de eso, vamos a pedir a Fabi que nos guíe en la lectura bíblica y luego la prédica a nuestro querido Pastor Guillermo. Hoy me toca leer la lectura bíblica de hoy. Estamos en Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ella para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red». Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca.
Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Bien, ahora a continuación vamos a escuchar la prédica de Guillermo. Buenos días para todos, un gusto estar nuevamente juntos alabando a nuestro Señor. Y recién acabamos de hacer una lectura bíblica nuevamente del Evangelio de Lucas, como venimos haciendo los últimos domingos, y vamos a seguir por algunos domingos más reflexionando sobre este Evangelio y viendo cómo evoluciona el ministerio de Jesús. Hasta acá vimos las primeras etapas del Evangelio, donde Jesús se identifica con el ser humano, en su nacimiento, haciéndose un bebé indefenso, también en su infancia y adolescencia, creciendo como un niño más, aunque ya con algún interés especial en las cosas de Dios, como vimos hace algunos domingos, también en su bautismo y en sus tentaciones, iniciando su ministerio. En todas esas etapas vemos una identificación de Jesús con cualquiera de nosotros. Ahora, hoy, en este texto que acabamos de leer, empieza formalmente el ministerio de Jesús. Y empieza, por supuesto, a notarse que hay algo especial, algo más sorprendente y maravilloso en él. Entonces, alguno podría decir: uy, acá se corta la identificación, ya no puedo identificarme con él porque evidentemente Jesús tiene algo que yo no tengo. Pero a la vez empieza también una etapa en el Evangelio donde nos identificamos con los que siguieron a Jesús, con los discípulos. Los discípulos, los 12 oficialmente nombrados, y muchos otros a su alrededor que también seguían a Jesús. Y lo que vamos a ver en estos próximos domingos es la obra que va desarrollando Jesús en su ministerio y las dudas, falencias, tropezones, aprendizajes de las personas que lo seguían. Y ahí entonces nosotros nos sumamos también a ese seguimiento de Jesús para contrastar estas experiencias que vamos viendo con nuestra propia vida y nuestro propio seguimiento de Jesús. Así que hoy lo que vemos en este texto muy conocido del Evangelio es un desafío a aplicar la fe en distintos ámbitos de la vida. Así es como lo vamos a leer hoy, reflexionando cómo este pasaje nos desafía a la fe en el trabajo, la fe en nuestro corazón y la fe en el reino de Dios. La fe puesta en práctica en el trabajo, en nuestro corazón y en el reino de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, nos entregamos a tu presencia en este momento. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos hable, que podamos reflexionar y retener lo que vos quieras decirnos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a nuestro primer punto, la fe puesta en práctica en el trabajo. ¿Por qué hablamos de la fe en el trabajo si Jesús está empezando su ministerio y los discípulos están ahí aprendiendo de él? Porque algo que muchas veces pasa desapercibido en este milagro de Jesús es que Jesús desafía a estos primeros incipientes seguidores a poner la fe en Jesús en práctica en el ámbito de su trabajo. Claro, hoy lo más resaltante que tenemos es decir: wow, qué milagro que hizo Jesús sabiendo dónde tenían que pescar. Pero antes de que Jesús diera indicios a estos pescadores, ellos habían estado pescando toda la noche. Estos hombres habían pescado tal vez toda su vida, era su profesión, su oficio.
Entonces sabían, conocían ese lago casi de memoria, nos animamos a decir. Sabían dónde, cuándo tenían que pescar. Sin embargo, Jesús los desafía y les dice, bueno, acá hay una barca, yo estoy enseñando, termino de enseñar, ¿por qué no van a pescar? Maestro, ahí es una de las primeras indicaciones en el Evangelio donde lo reconocen a Jesús como maestro. Es decir, Pedro sabía que Jesús tenía algo para enseñar. Había estado enseñando desde esa barca no sabemos cuánto tiempo. Termina y Pedro le dice, maestro. Pero cuando le dice maestro, no es para decirle, tenés razón. En realidad le dice, maestro, ya estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. Jesús le dice, vayan más profundo. Hay un texto interesante, en el versículo 4. Esta versión dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Vayan a lo más profundo. Podríamos meramente, a modo ilustrativo, no porque el texto lo diga, pero lo tomamos como imagen de un Jesús diciendo, cree con más profundidad. Andá, viví tu fe a lo profundo. No te quedes con la fe en lo llano, en la planicie. No te quedes con la fe en la orilla nada más. No toques solamente tus piecitos en el lago de la fe. Metete en lo profundo. Anímate a vivir tu fe como una aventura en lo profundo. O echa más profundo tus redes. Creo que está bueno como ilustración de decirnos a nosotros también, animémonos a vivir la fe con mayor profundidad. Ahí es donde Jesús nos lleva. Y no solamente nos lleva para abandonarnos, nos lleva para sostenernos. Anda a lo profundo. Ahora, cuando Pedro le responde, en el versículo 5, hay algo muy interesante, que esta parte me encanta. Dice, Simón Pedro, maestro, lo reconoce, maestro, vos estuviste enseñando, ya deberías saber esto, toda la noche estuvimos pescando, pero después termina diciendo, esta versión dice, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Vemos a Pedro entonces reconociendo a Jesús, pero siendo desafiado en el ámbito de su expertise, en el ámbito de su trabajo. ¿Cuántas veces tal vez te viste tentado a entregarle a Jesús o buscar a Jesús en áreas de tu vida donde es obvio que necesitas ayuda? O momentos y etapas de tu vida que claramente estás desesperado, desesperada. Necesito a Dios en mi vida. Dios, ¿dónde estás? Y lo buscamos en esos ámbitos donde ya no sabemos más qué hacer. Se acaban nuestras fuerzas, se acaban nuestras capacidades. Busquemos a Dios. Acá Pedro está diciendo, Jesús, este es mi lugar, mi área. La pesca es mi expertise, es mi talento. Entonces Jesús lo desafía ahí. Muchas veces nosotros como seres humanos, en las áreas que pensamos manejar mejor, no necesitamos a Dios. Digo necesitamos entre comillas. Parece como que este área la domino yo, la manejo bien. Así que reservo la ayuda de Jesús para las otras áreas. Sin embargo, este texto nos enseña que Jesús también nos desafía a confiar en Él en las áreas donde pensamos tener dominio. Y Pedro responde con mucha humildad, diciendo, aunque yo sé más que vos de esto, o yo creo saber más que vos, te voy a hacer caso. Voy a echar la red porque vos lo decís. Ahora, me tomo un poquito del original en griego porque es muy interesante. Esta versión lo traduce tratando de interpretar y explicar. Dice, porque tú lo dices, lo haré. Literalmente, el griego dice, sobre tu palabra echaré las redes. Sobre tu palabra, sobre lo que vos decís, sobre lo que vos prometés, voy a echar las redes. Creo que está buena esa frase para tomarla y usarla en muchos ámbitos de nuestra vida. Yo no sé cómo va a salir esto, pero sobre la palabra de Jesús me voy a jugar. Yo no estoy seguro si esto va por buen camino, pero si Jesús me dice que este es el buen camino, sobre tu palabra, Jesús, camino confiado.
Creo que es interesante tomar la palabra de Jesús como fundamento y base de todas las áreas de nuestra vida, en este caso en el trabajo. Imagínate cuando en tu trabajo tenés un momento desafiante, un momento difícil, y puedes decir: Jesús, sobre tu palabra tomo esta decisión. Sobre tu palabra camino y sirvo en este trabajo. Sobre tu palabra me voy a mantener honesto en este trabajo. Sobre tu palabra voy a tratar bien a mis clientes y empleados y mis jefes. Sobre tu palabra voy a vivir mi fe en el trabajo. Esta frase tal vez nos puede quedar a cada uno de nosotros en los desafíos que estemos viviendo. Sobre tu palabra. Hay otro episodio en el que Jesús también desafía a Pedro, pero no a pescar, sino a caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan? Jesús va caminando sobre el mar y Pedro lo ve y dice: Señor, ¿eres tú? Yo también quiero ir para allá. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale de la barca en medio del lago, camina sobre la palabra de Jesús. Camina 3 pasos y empieza a dudar y empieza a hundirse, y Jesús lo levanta. ¿Sobre qué caminó Pedro? Bueno, dice, caminó sobre el agua. A mí me gusta decir, caminó sobre la palabra de Jesús. La palabra de Jesús que le dijo: ven. Entonces, sobre tu palabra, Señor, me voy a jugar en esto. Sobre tu palabra significa voy a vivir por la fe. No solamente el domingo o en ámbitos de la iglesia, voy a vivir por fe en todos los desafíos que tengas para mí. Ahora después sigue el texto, versículos 7 y 8 y 9, y lo vamos a tomar como una segunda sección, donde decimos la fe en el corazón de Pedro. Dijimos la fe en el trabajo, ahora la fe en el corazón de Pedro, porque la fe no es solamente algo externo que se aplica sobre cosas, sino que también esa relación con Jesús nos afecta en nuestra vida interior, nos afecta en nuestro corazón. Es decir, a veces vivimos una dicotomía en la fe. O la vivimos exteriormente por lo que hacemos, obedeciendo o desobedeciendo a Dios, y medimos nuestra relación con Dios de acuerdo a lo que hacemos. U otras veces nuestra fe se queda solamente en nuestra fe interior, nuestra vida espiritual interior, que nada tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. Acá este texto nos une las dos cosas. Nos une la fe en lo que hago, pero también de golpe Pedro se ve frente a Jesús y se ve compelido en su corazón. Por eso hay una frase tan fuerte, el versículo 8, Pedro cae a los pies de Jesús y dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Este reconocimiento de Pedro nos confronta con dos realidades igualmente verdaderas. Pedro ve algo en Jesús. En ese milagro dice, este Jesús que acaba de estar enseñando, ahora nos lo demuestra con hechos. Este Jesús tiene un poder especial. Este Jesús tiene la esencia de Dios. Pero además de reconocer la realidad de la divinidad de Jesús, también se ve confrontado con su propio estado de pecado, estado caído, debilidad humana. Entonces, confrontando las dos cosas, Pedro cae de rodillas ante Jesús. ¿Qué pasa? Lo que yo estoy planteando es que a veces nos quedamos con una de las dos cosas. La divinidad de Jesús, lo asombroso, el poder que tiene Jesús. Pero nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Nos quedamos como, ¡ay, sí, qué grande que es Jesús! Yo también. Mira mi fuerza, mi poder, mi capacidad, mis talentos. Entonces no caemos ante los pies de Jesús como hizo Pedro. Porque aunque reconocemos la grandeza de Dios, nosotros también nos consideramos todopoderosos y no consideramos necesitar eso. Eso le pasa a algunas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no lo necesito tanto en mi vida. Yo creo que existe alguien que creó los cielos, alguien que sostiene el mundo, alguien, algo, una vida incluso después de la muerte. Pero yo estoy bien ahora. Por otro lado, tenemos personas que se dan cuenta y reconocen la debilidad del ser humano.
la profunda necesidad del ser humano de satisfacción plena, de verse todo el tiempo vacíos. Pero no logran reconocer que Jesús es el que puede llenar esos vacíos, completar esa insatisfacción, venir a nuestra vida para llenarnos con su presencia. Entonces también falta algo. El Evangelio combina ambas cosas y no hay Evangelio si no están las dos realidades: el gran poder de Dios y la gran necesidad del ser humano. El Evangelio las une y dice: el gran poder de Dios redime y llena y satisface la profunda necesidad del hombre. Esto es lo que esta frasecita de Pedro nos dice hoy. Apártate de mí, Señor, te reconozco, alejate porque yo no puedo. Y el Evangelio los une. El Evangelio hace que no haga falta que Pedro le diga que se aleje. Porque en definitiva el relato sigue que Dios no le hizo caso, Jesús no le hizo caso a Pedro, no se alejó. Y Pedro tampoco tuvo más miedo porque se quedó. Así que el Evangelio redime ese miedo. Después más adelante Jesús le dice: no temas, Pedro. El Evangelio redime ese sentimiento y dice: a tu necesidad, si no la reconociste, reconócela hoy. Tenés una necesidad espiritual. A tu necesidad espiritual viene Jesús a llenar ese vacío, a llenar ese hueco. Las dos cosas, la fe en el corazón. Pero por último, este pasaje nos desafía un último aspecto, y es la fe en el reino de Dios, lo estoy llamando, la fe en el reino de Dios en el sentido de responder a esa llegada de Jesús a nuestra vida. A ver, veamos de vuelta el proceso. Pedro es desafiado en su área de expertise, en su área de profesión, en su trabajo. Jesús le demuestra que él tiene más poder aún en el área de su mayor conocimiento. Después, Jesús en el corazón de Pedro. Pero en el último paso es: bueno, ya que Pedro lo reconoció, ahora vení, porque vas a ser útil en el reino de los cielos, vas a ser útil en el reino de Dios. Y está ahí esta frase célebre que Jesús le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro aplica todo su conocimiento de la profesión a decir: hay hombres, en este caso no que necesitan ser pescados en el sentido de ser cazados, sino que necesitan ser rescatados. Así es una ilustración opuesta, que dice: vos vas a rescatar a hombres que tal vez reconocen su propia necesidad, pero no entienden cómo pueden ser salvos, o que tal vez reconocen quién puede salvarlos, pero no reconocen su propia necesidad. Vos, Pedro, vas a ayudar a que ellos puedan unir esos dos aspectos reales y entender el Evangelio, la salvación que Dios tiene para ofrecer. Vos, Pedro, ahora que lograste aplicar la fe en tu vida, vas a ser útil en el reino de los cielos, te desafía. Y fíjense que es interesante porque este es uno de los textos del comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús empieza a convocar seguidores que no solamente son aprendices, sino que van a entrar en una escalera de crecimiento y discipulado hasta llegar a ser las piedras angulares de la iglesia primitiva. Sobre la piedra angular, que es Jesús, se edifica la enseñanza de los apóstoles, y sobre la enseñanza de los apóstoles crece la iglesia. Entonces, este Pedro, que empieza temeroso, termina siendo uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Perdón. Sigamos entonces, porque el versículo 11 concluye el texto, que es parte de lo que Lucas quiere demostrar, y es que estos pescadores que tuvieron este encuentro no solamente con las enseñanzas de Jesús, sino con uno de los primeros milagros de Jesús. Dice el versículo 11, llevaron entonces las barcas a tierra, terminó la enseñanza, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron todo, cambió su vida. Su vida nunca más fue igual, porque confiaron en la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan? Sobre tu palabra echaremos las redes. Esa frase marcó no solamente la pesca de ese día, no marcó solamente las ganancias de ese día,
marcó un cambio en su vida. Sobre tu palabra vamos a vivir. Dejaron todo y siguieron a Jesús. En estos domingos vamos a ir viendo esta etapa de seguimiento. Vamos viendo cómo Jesús empieza a juntar personas que no solamente crean en Él, sino que le dediquen su vida y sean colaboradores de Él en la edificación del reino de Dios. Pero como para terminar hoy al menos, entendamos que Jesús no nos llama solamente a satisfacer nuestra necesidad espiritual. No nos convoca solamente para que podamos llenar un hueco, un vacío espiritual de nuestra vida interior, sino que viene también a desafiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Hoy dijimos en el trabajo, en nuestra fe interior, en el reino de Dios. Podríamos aplicar, y de hecho en nuestro camino de discipulado incluye también aplicar la fe en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestra participación en la sociedad, en tantas áreas, tantos ámbitos donde la fe también tiene un lugar, porque la fe no es solamente un pedacito de nuestra vida, la fe es toda nuestra vida. Vamos a orar y te invito a que vos puedas hoy analizar tu relación con Dios con el panorama de todas las áreas de tu vida en marcha y que le digas a Dios en cuál área hoy necesitas que Jesús venga, que irrumpa, qué área de tu vida necesitas hoy soltar el mando, dejar el control, dejarlo en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te reconocemos como Señor y Salvador de toda nuestra vida. Y hoy cada uno de nosotros nos desafiamos a entregarte esas áreas de la vida donde pensamos tener control. Señor, te reconocemos por fe que esas áreas también son tuyas. Y enseñámonos a vivir sobre tu palabra en todos esos ámbitos. Que podamos tomar desafíos sobre tu palabra, confiando en tus promesas, confiando en tus enseñanzas 100%, reconociendo, aun cuando no se ven las bendiciones, reconociendo que hacer tu voluntad es siempre lo mejor que podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos ahora alabando a nuestro Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Día a día Él está.
Cuán grande es Dios, ¿no? Cuán grande es que nunca lo vamos a saber, nunca realmente, por lo menos en este momento, al estar en este lugar, vamos a tener la idea, lo vamos descubriendo de a poco, pero terminar de entenderlo es muy difícil. También terminar de entender sus misterios quizás sea en otra etapa, pero hoy estamos contentos y de haber compartido este culto, haber compartido la adoración y la palabra con todos ustedes. Así que ahora vamos a pasar a los anuncios, a la vida que sigue en la iglesia a pesar de la virtualidad. Están los cumpleaños, por ejemplo el cumpleaños de esta semana, Kainan Chan, el 24 de enero. Bueno, muy feliz cumpleaños, Kai. Después pasamos a comentarles que durante la segunda quincena de enero vamos a estar suspendiendo el café en el hall hasta febrero, que falta una semana más. Y otro anuncio más es que en los Jóvenes Plus se van a tener una salida al Rosedal hoy a las 17 horas. Cualquier cosa se pueden comunicar con el grupo. Y ahora llegó el momento de la bendición final, así que le pedimos al pastor Guillermo que nos guíe. Bien, y así vamos terminando este culto de adoración a Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida y en esta doxología, que así se llama la bendición final, la doxología es como muchos de los apóstoles terminaban sus cartas, rindiendo toda la gloria a Dios y pidiendo la bendición de Dios. Hoy vamos a usar la doxología que Pablo usa al final de la carta a los romanos. Y te invito a que puedas clamar y pronunciar esta doxología ahí en tu casa o donde sea que estés, para tu vida y para tu familia. Dice Romanos 16, al que puede fortalecerlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga tu vida, la vida de tus familiares, tu casa y todo tu entorno. Que tengas buena semana y nos mantenemos conectados. Amén.